Buenos días amigos, bienvenidos. Estamos en otro programa de Presentando la Verdad. El otro día hablé con ustedes sobre lo que la Biblia enseña acerca del juicio de Dios. Un juicio donde todos los seres humanos comparecerán. En este juicio hay un juez, que es Dios, y al mismo tiempo es Jesús, pues la Biblia dice en Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. También en este juicio hay acusados, que somos nosotros, un acusador, que ya saben que es el enemigo de Dios. También hay testigos, que la Biblia dice que son los ángeles, y por supuesto habrá un código por el cual cada uno de los seres humanos será juzgado. En un país, el código o norma suprema se llama constitución o ley. En el gobierno de Dios también hay un código o norma suprema, la cual se llama la ley de Dios. Esta ley muestra lo que está bien y lo que está mal, y por esta ley dice la Biblia que seremos juzgados. Ahora bien, antes de continuar, necesito hacer algunas pocas aclaraciones sobre el tema de la ley de Dios para que lo puedas comprender mejor. En la Biblia, varias veces aparece la palabra ley, refiriéndose a leyes que Dios estableció. Sin embargo, no siempre la Biblia habla de la misma ley o del mismo tipo de leyes. Cuando nosotros usamos la palabra ley, refiriéndonos a las leyes que han creado los seres humanos, pasa exactamente lo mismo. Hay que entender de qué ley o de qué tipo de leyes estamos hablando para no confundirnos, y para eso necesitamos conocer el contexto. Por ejemplo, ya hemos visto que la ley por sobre la cual se debe regir el gobierno de un país es la constitución de ese país, pero en la mayoría de los países, si no en todos, no solo están las leyes de la Constitución, sino que también hay otras leyes o normas sujetas a la Constitución. Tenemos las leyes comerciales, las leyes penales, las leyes ambientales, las leyes o normas de tránsito, leyes civiles, etc. De la misma forma, cuando la Biblia usa la palabra ley, hay que ver el contexto para saber de qué ley está hablando. En la Biblia, las leyes que Dios estableció se dividen especialmente en 4 tipos de leyes. Tenemos por un lado la ley moral, luego la ley o las leyes ceremoniales, luego las leyes civiles y por último las leyes de la salud. Cada una de estas leyes tenía y tiene una función diferente, de la misma forma que cada tipo de ley o código de un país tiene funciones diferentes. Pero de estas 4 leyes, la principal, la suprema, es la primera. O sea, la ley moral de Dios. Bajo esa ley están sujetas todas las demás. En esa ley están establecidos los principios por los cuales los ciudadanos del gobierno de Dios deberán regirse, de la misma forma que en una constitución están establecidos los principios por los que se deberán regir los ciudadanos de un país. En este contexto, la ley de Dios por la cual cada uno de nosotros será juzgado es la ley moral de Dios, que es la que Santiago, capítulo 2, versículo 12, dice: «Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad». Esta ley es conocida como los mandamientos de Dios o como los 10 mandamientos. La Biblia enseña que esta es la ley suprema, y de la misma forma que Dios es eterno, la ley de Dios es eterna. Esto lo encontramos en Salmos, capítulo 111, versículos 7 y 8. La Biblia dice: «Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos». Fíjense amigos que de quien está hablando es de Dios y de los mandamientos de Dios. Y luego en el versículo 8 dice: «Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud». También la Biblia dice en Salmos 119, versículo 152: «Hace mucho tiempo que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido». En este contexto, amigos, la palabra testimonio se refiere a los mandamientos de Dios. No dispongo el tiempo ahora para explicar esto, pero te mencionaré un versículo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 45 dice: «Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto». Y fíjate que cuando Dios le dice esto a Moisés, lo siguiente de lo que habla es de los 10 mandamientos. Pero además puedes leer también en Éxodo capítulo 16, Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 30, el uso de la palabra testimonio para verificar de qué está hablando Dios, y te darás cuenta que habla de los 10 mandamientos.
Hemos visto entonces que de la misma forma que Dios es eterno, las leyes de Dios o mandamientos de Dios son eternos. Además, amigos, siendo que Dios es un Dios bueno, el gobierno de Dios es un gobierno bueno. Y para ser bueno, evidentemente debe ser justo. Por lo tanto, las leyes del gobierno de Dios deben ser buenas y justas, así como Él lo es. Esto lo enseña la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 12. Así dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La Biblia también dice que de la misma forma que Dios es perfecto, la ley de Dios también es perfecta. Esto lo encontramos en Salmo 19, versículos 7 y 8, donde dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Ahora bien, amigos, hay algo que debemos recordar. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Presta atención. La Biblia dice entonces que la paga del pecado es la muerte. Pero yo te pregunto ahora, ¿qué es el pecado? ¿Sabes tú qué es el pecado? La Biblia tiene la respuesta para esto. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado, entonces, es la infracción de la ley, es la transgresión de la ley. Por ejemplo, si yo paso por alto una luz en rojo del semáforo, estoy infringiendo una ley de tránsito y me hago culpable. De la misma forma, cuando infrinjo la ley de Dios, me hago culpable y por lo tanto pecador. Porque el pecado, de acuerdo a lo que hemos visto, es la infracción de la ley. Hay personas que piensan que la ley de Dios es mala porque a través de la ley se sabe si alguien es pecador o no lo es. Pero hemos visto que la ley de Dios es santa, justa y buena. La ley no es la culpable del pecado, sino la que muestra qué es pecado y qué no lo es. Pablo dice claramente esto en Romanos capítulo 7, versículo 7. Ahí podemos leer: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. La ley entonces me muestra mi condición moral y espiritual en la que estoy. La ley me diagnostica mi real situación frente a Dios. Por ejemplo, de la misma forma que un médico cardiólogo diagnostica la situación en la que se encuentra el corazón físico de un ser humano, la ley de Dios diagnostica la situación del corazón espiritual del ser humano. Hay personas que quieren quitar del medio la ley, creyendo que de esa forma se soluciona el problema del pecado. Hay personas que piensan que Dios quitó la ley del medio para solucionar el problema del pecado, pero eso no es lo que enseña la Biblia, amigos. Por ejemplo, si te duelen algunas partes del cuerpo y vas al médico y el médico te dice que necesita hacer algunos exámenes para saber lo que tienes. Te hace los exámenes y después de unos días tú regresas al médico y el médico te dice: hemos descubierto que tiene cáncer. Si tú le dices al médico: ¿cáncer? Pero ¿cómo se atreve? Yo no tengo cáncer. Entonces sacas un revólver y ¡pum!, matas al médico. Yo te pregunto, ¿has resuelto el problema? ¿Has dejado de tener cáncer? Por supuesto que no, amigo mío. La ley hace lo mismo con el ser humano. La ley muestra que tienes un cáncer espiritual llamado pecado, que si no haces algo para ser sanado, morirás. Pero no resuelves el problema quitando a la ley del medio. No resuelves nada no haciéndole caso a lo que la ley te indica que debes hacer. Miren además lo que la Biblia dice en Santiago capítulo 1 a partir del versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, dice la Biblia, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice luego: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo. Fíjate las palabras. Santiago ahora va a comparar la ley con un espejo. Dice, repito, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Mira, cuando yo me levanto de mañana y voy al baño, ahí hay un espejo. El espejo me muestra mi real condición, me muestra que estoy sucio, me muestra si estoy lleno de lagañas, si estoy despeinado. Ahora bien, yo te pregunto, señora que me escuchas, ¿usted saldría a la calle así, toda despeinada y toda sucia? Señor que me escucha, joven que me escuchas, ¿saldrías así a la calle? Seguramente no, espero que no. Tú debes buscar primero una solución. Ahora, el espejo te muestra tu condición, pero el espejo no es la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es el agua, el jabón y el peine. De la misma forma, con la ley de Dios pasa exactamente lo mismo. La ley de Dios nos muestra nuestra condición espiritual, nos muestra que estamos sucios espiritualmente, pero la ley no es la solución. La ley me muestra mi condición. La ley me dice que debo ser limpio. La ley me muestra la verdad con mi situación espiritual. Pero la ley no puede solucionar mi problema. Sin embargo, la ley me guía a uno que sí puede limpiarme, a uno que sí puede solucionar mi problema. Y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 3, versículo 24, donde el apóstol Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora, esa palabra ayo, amigos, significa tutor o guía, alguien que está a cargo de alguien para guiar a ese alguien a otro lugar. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, nuestro tutor. Y luego dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese que puede solucionar tu problema entonces, ese que puede limpiarte de todo pecado, es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hay mucha confusión con respecto al rol de la ley de Dios en el plan de salvación. Amigos, debemos tener en claro algo. La Biblia dice que no somos salvos por cumplir la ley. No somos salvos por guardar la ley de Dios, sino que somos salvos exclusivamente por gracia. Y esto lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 14, donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, debemos entender lo siguiente. ¿Qué significa esto que dijo el apóstol Pablo? ¿Significa que entonces ya no debemos obedecer la ley de Dios? ¿O realmente significa otra cosa? Sabes, amigo, el tiempo está transcurriendo rápido y no dispongo en este momento del tiempo para explicártelo. Así que te lo explicaré mañana. Mañana te explicaré lo que este versículo significa y qué relación hay entre la ley y la gracia. Invita a tus amigos a sintonizar este programa. Puedes contactarte con nosotros al 095-507-442. Te repito el número, 095-507-442. También puedes ver este y los otros programas que hemos hecho entrando a YouTube y buscando el canal llamado Presentando la Verdad. No te pierdas entonces los temas que a partir de ahora trataremos, porque créeme que de una u otra forma, amigo mío, cambiarán tu vida para siempre. Nos vemos mañana a la misma hora en otro programa de Presentando la Verdad. Dios te bendiga.